Buenas noches, mi nombre es Jonathan Steven Ríos, estudiante de Ingeniería Informática último semestre. A continuación les mostraré el procedimiento que se implementó en mi proyecto integrador llamado Optimización en los procesos de verificación por medio de formularios y checklists. Esto con el fin de virtualizar la información que se está llevando a cabo en planillas y hojas impresas en las diferentes empresas en las que he tenido la oportunidad de laborar, contribuyendo con el medio ambiente, optimizando tiempos y optimizando procesos y reduciendo gastos. Como se pueden dar cuenta, aquí acabamos de ingresar al SQL Server. Acá está el nombre del servidor, que es Urano, el de la empresa. Estoy autenticándome con SQL Server Authentication. Mi login es pasante y procederemos a utilizar la contraseña para poder ingresar a las bases de datos. Como se pueden dar cuenta, ya estamos en las bases de datos. Entonces la empresa estipula que aquí en específico Sonor debe quedar el checklist. Entonces, ¿qué se debe hacer primero? Para acelerar el proceso, ya que si me pongo a coger cada uno de los datos y a crearlos, nos vamos a demorar bastante tiempo y pues el tiempo es muy corto. Entonces aquí yo ya lo tengo creado. Aquí hay un query que se llama crear tabla checklist logs. Entonces esa misma, ya cuando se ejecuta, aparece el código que se debe crear. Este código, ¿qué quiere decir? Este código quiere decir que acá lo que le estoy diciendo es que voy a crear una tabla. Aquí, como se pueden dar cuenta, estamos en la base de datos específico Sonor, y lo que le estamos diciendo es que vamos a crear una tabla dentro de específico Sonor que se llame tick-chli con un itcap, que lo que quiere decir el itcap es que es de tipo entero, es la llave primaria, y es un identity. ¿Qué quiere decir el identity? Que cada vez que se vaya registrando una respuesta de todo el formulario, entonces él automáticamente lo va marcando el 1, 2, 3, 4, lo va numerando. Y not null, lo que quiere decir es que no importa que haya, o sea, no pueden haber campos nulos. Eso es lo que quiere decir el not null. Acá por este lado entonces encontraremos la identidad, que también es de tipo entero. Y acá ya empezamos a llenar los datos. ¿Cómo llenamos nosotros los datos? Pues acá en la empresa, para hacer buenas prácticas, se hace se maneja una estructura tecnonumérica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace es coger las principales letras de lo que quiere decir, para no alargar todo el nombre, que se vuelva la tabla de la base de datos así extensa, sino que lo que hace es poner solamente las primeras letras. Como se pueden dar cuenta, aquí está el core elec, que quiere decir correo electrónico, el code empl, que es código del empleado, y así sucesivamente. Esto lo hacemos porque en la empresa se dice que son muy buenas prácticas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Creamos la tabla, ponemos el itcap, donde estipulamos que es entero, es una llave primaria, es identity, que se va autorrellenando 1, 2, 3 a raíz de que van ingresando registros y no pueden haber datos nulos. Después de eso empezamos a llenar estos datos, que como se pueden dar cuenta aquí, que lo que quieren decir es el nombre, es de tipo varchar, porque lo que vamos a escribir aquí es texto, y esto es una longitud. ¿Qué quiere decir la longitud? Que son 50, o sea, son 50 caracteres. O sea, tú puedes escribir 50 letras, o sea, entre frases puedes escribir 50 letras, pero de ahí no te puedes pasar. Y por último, el FAUDI. Esto se utiliza para que cada vez que se llene un registro, esto nos genere una fecha aleatoriamente, para cuando queramos ver el registro, se sabe en qué momento en qué momento se llenó ese registro y quedó guardado en la base de datos. Pues esta es la primera parte. Esta es la parte de la creación de la tabla para que los datos queden alojados ahí. Ahora vamos a proceder a ir al Microsoft Word, que es donde se crea el formulario. El que nos interesa es el primero. Acá se encuentran las respuestas, el número de cédula. Siempre se escribe un mensajito para buena práctica, siempre se escribe un mensaje que por favor verificar el número de la cédula antes de enviar el formulario. Listo, eso es lo que se necesita. Entonces, como se dan cuenta, aquí ya están todas las respuestas. Si uno le da acá, estas son respuestas de selección múltiple. Si quieren marcar más, le dan agregar opción y les va a aparecer otra casilla. Ustedes le pueden cambiar el nombre
o le pueden dejar el mismo nombre y así sucesivamente. Aquí esto es para obligatoria, cosa que no se pueden saltar ninguna respuesta, sino tienen que llenar las que sean obligatorias. Acá pueden marcar también varias respuestas por si no quieren marcar solo una sino dos, entonces ahí depende de lo que se necesite en el formulario. Por este lado tenemos una que lo que hace es una respuesta larga. Estos como son observaciones, entonces no solamente es para llenar un renglón sino varios, y pues no es obligatoria porque las observaciones es algo como que no es tan obligatoriamente, sino es lo que uno piensa. Aquí se encuentran todas las preguntas que se necesita resolver. Bueno, ya nos encontramos en el Power Automate, entonces vamos a proceder a crearle un flujo. ¿Qué es el flujo? Es la conexión entre el formulario y la base de datos. Esto nos sirve de puente para que cuando llenemos toda la información del formulario llegue a la base de datos en los campos que se ha estipulado. Para hacer este procedimiento, pues acá ya lo tengo creado. En mis flujos ya tengo el checklist creado de logs. Pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a enseñar cómo se crea este tipo de flujo. Primero le damos crear, después venimos aquí a flujo de nube automatizado y le damos enter. Aquí buscamos un nombre y escribimos el nombre del flujo que vamos a crear. En este caso, como es un ejemplo, le podemos poner checklist log. Lo podemos dejar de esta manera. Acá nos está diciendo que por favor elija el desencadenador del flujo. En este caso, para buenas prácticas, y el que estamos utilizando nosotros en la empresa es este Microsoft Form, que se llama cuando se envía una respuesta nueva. Le damos clic ahí y acá le damos en crear. Acá nos despliega un recuadro donde nos dice cuál es la información, la identidad del formulario. Entonces desplazamos acá y acá buscamos cuál es. Como ya sabemos, en el formulario, en form, yo lo puse como checklist SEO log service, es este. Entonces le damos clic en esta parte y le damos en nuevo paso. Cuando creamos nuevo paso, entonces acá lo que necesitamos es otro archivo de form. Entonces escribimos form y aquí lo buscamos. Entonces aquí lo encontramos, es este: obtener los detalles de la respuesta. Necesitamos marcar este para que nos despliegue dos recuadros en esos que van la identidad del formulario. Entonces procedemos otra vez a buscar el formulario y acá lo tenemos, y ya sabe, ahí lo que estamos haciendo es como enrutando dónde va a ir esa información. Listo. Y en identidad de respuesta, eso sí, automáticamente se encuentra que es identidad de respuesta, entonces no tiene complicidad. Entonces después le damos nuevo paso y acá ya en esta parte empezamos a jugar con el SQL Server. Entonces acá escribimos SQL, como lo podemos ver se encuentra acá, le damos doble clic y aquí nos aparecen las opciones del SQL. Entonces la que vamos a utilizar ahorita es la insertar fila B2. Le damos clic acá y nos va a pedir unos datos. ¿Qué datos nos está pidiendo? El nombre del servidor, el cual ya sabemos que es Urano. El nombre de la base de datos, como lo dijimos anteriormente, es específico Sonor, y el nombre de la tabla. Entonces vamos a buscar dentro de específico Sonor cómo se llama la tabla, recordando que la tabla empieza por TIC. Entonces procedemos a buscar. Mírala acá, ya se encuentra, se llama TIC LCHL. Esta es la tabla donde van a ingresar los datos. Entonces, le damos clic ahí y él nos va a desplegar todos los campos que están dentro de esa tabla que creamos. Como se pueden dar cuenta, está correo electrónico, nombre del usuario, el código del empleado y otros datos más. Si lo comparamos, aquí está igual el código del empleado, están los datos que vamos a necesitar llenar, el correo electrónico, en fin. Lo que debemos hacer en esta parte es correo electrónico. Cuando tú le das clic acá, nos va a desplegar todas las preguntas que nosotros tenemos. Aquí lo que debemos hacer es ir cogiendo cada una de estas preguntas en orden e irla llenando en el campo que va. Esto lo hacemos con el fin de que cuando se llene ese dato, en la base de datos, en la tabla, va a estar esa misma respuesta que se dio. Entonces, por lo menos acá está el correo electrónico. Entonces el correo electrónico aleatoriamente siempre se utiliza el responders email, siempre.
Cuando hablamos del código del empleado, es el código del empleado o el número de cédula, es lo mismo casi siempre. Entonces tú le das clic acá y lo buscas, entonces acá buscamos número de cédula, acá encontramos cédula, entonces este campo acá, y así sucesivamente vamos llenando cada uno de estos campos hasta que completemos todos. El de Fegaudi no, este es automático, este no se debe llenar, este se deja en blanco. Esto solamente lo que hace es que cuando terminemos de registrar todo nos da la hora y la fecha de cuando se terminó el formulario y se subió a la base de datos. No es más por esta parte. Como lo pudimos ver anteriormente, entonces ya sabemos cómo se crea el flujo. Ya sabemos que el flujo es la conexión entre el formulario y la tabla de la base de datos para que los datos se migren hacia la base de datos y ahí queden alojados. Entonces lo único que vamos a mirar es acá el checklist original, donde se puede mostrar, le damos a editar, que los datos ya se encuentran correctamente en cada una de las casillas. Qué pena con ustedes, que está un poquito como demorado. Como se pueden dar cuenta, mira, ya se encuentran todos los campos, cada uno donde debe ir, las observaciones, ya todos los campos están organizados. Eso es la parte del flujo. Pero como se dan cuenta, no las puedo resolver porque yo estoy en modo de editar. Entonces se debe venir aquí a vista previa y acá ya empezamos a llenar las respuestas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Digamos aquí el número de cédula, entonces escribimos así, podría ser. Aquí llenamos este y acá le ponemos como prueba. Le damos siguiente, marcamos, acá le damos prueba, le damos siguiente, marcamos, aquí le damos prueba y así sucesivamente hasta terminar el formulario. Esto lo hacemos con el fin de verificar de que el formulario sí está sirviendo, que no tiene ningún error. Ahí ya enviamos el formulario y dice que la respuesta se ha enviado. Después de haber terminado esto, entonces ahorita procederemos a mirar en la base de datos si sí quedó el registro o hubo algún inconveniente. Volvimos otra vez al SQL. Ya para terminar vamos a verificar de que los datos sí quedaron alojados directamente en una base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle a nueva consulta. Como se dan cuenta que ya estamos en la base de datos específicos Honor y solamente vamos a digitar un pequeño código que es el siguiente, que estamos diciendo acá, que vamos a seleccionar todos los campos de la tabla TIC LCHL de la base de datos de específicos Honor. Entonces se ranguea, siempre se debe ranguear en esta base de datos porque de pronto se puede ejecutar algo que ya no se necesite. Entonces se ranguea y acá le damos en Execute. Y aquí a continuación nos muestran los datos que están en la tabla. Como se pueden dar cuenta, acá en el registro número 4, este es el identity que empieza un registro, dos registros, 3, 4. Se encuentran nulos estos porque esto no los estipulamos y acá empezamos. Se encuentra el correo, el nombre del usuario igual. Aquí empieza el código del empleado que fue lo que marcamos, correcto sin alerta, y acá empezamos a ver todos los campos que dicen prueba. Espero me haya hecho entender y les agradezco mucho por su espera en este video un poquito largo. Gracias.